Bueno, acabo de escuchar una parte nueva que todavía no la tengo reposada. No sé por qué me he puesto a grabar, por si acaso sale algo. Entiendo perfectamente lo que dice, lo que pasa es que lo sigo viendo desde su perspectiva y de otras muchas perspectivas. Cuando él dice que lo ve desde ahí arriba, yo también lo veo, estoy viendo lo que le está diciendo. Y estoy al 100% de acuerdo en lo que está diciendo. Pero ya estoy empezando a ver nuevas cosas que estoy viendo que él no ve, no sé cómo va a continuar. Y no es cuestión de ver. El caso es que yo en ningún momento estoy... lo primero de todo, no me voy a comparar nunca con él, en nada. Pero no quiero decir ni que él sea inferior, ni que yo sea superior, no existe. Somos diferentes, todo el mundo es diferente. Pero quizás los que estamos siendo más conscientes de nuevos estados de conciencia, a la vez, no estamos ayudando a la gente al decirles que el camino que han tomado no es el de los estados elevados de conciencia, aunque ellos crean que sí es. Vale, lo acepto, pero no va conmigo eso, porque le sigo dando otras muchas, ¿vale? Porque es que primero, a ver si alguien está hablando a este nivel. Porque si a este nivel, luego hay más niveles. Pero aceptaría si fuera a ese nivel, porque si estamos hablando de simplemente ayudar desde el ego y bla, 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 estamos hablando de la tercera dimensión y media. Estamos hablando de niveles de conciencia bastante más elevados que toda esa porquería de literatura barata. Literatura barata porque no existe la literatura cara. Porque no existe no hay ni calidad ni precio en nada. Y la literatura da igual lo mucho que sepas si no sirve para nada. El mismo libro puede haber despertado a una persona y no haber despertado a nadie más. ¿Y despertado en qué sentido? ¿Y en qué medida? ¿Y en qué...? Es que hay tantas cosas que simplemente porque alguien haya despertado al mal y se haya convertido en un genio del mal, quiere decir unas cosas y no quiere decir otras. Al final es... Vale, pero ¿eres consciente de ese estado? ¿Puedes ser consciente de nuevos estados elevados de conciencia? Cuando los adquieres, ¿eres consciente de ellos? Porque es como soñar. Si soñamos y no aprendemos absolutamente nada, no somos conscientes de esos sueños. Si no nos ha quedado nada. Sí que nos queda algo en el subconsciente. Pero cuando estás despierto, el que está hablando es la razón casi toda la parte del tiempo cuando hablas con gente, pero cuando hablas contigo mismo no hablas con la razón. Entonces esa es otra de las razones por las que hago vídeos. Porque hablo conmigo. Y entonces no tengo que explicar tanto. Lo que pasa es que luego empecé a tener aquí una mosca, que es el awareness, que me decía mejores palabras para que yo dijera, hostia, qué bien suenan. Y entonces ha habido un giro, como si fuera un giro de estilo, pero mi vida no ha cambiado. Ha girado mi estilo de expresión, pero no mi estilo de vida. Pero mi estilo de expresión ha cambiado, siempre ha cambiado, desde que tengo 5 años. Desde que soy consciente de todas estas cosas, mi estilo siempre ha ido cambiando porque seguramente que la adolescencia es una temporada casi horrible en cuanto a que lo sientes todo. Lo sientes todo. Ahora quiero sentir, luego no sé si lo sentiré, un poco de pena por la gente que se haya drogado en la adolescencia. Porque lo que han hecho ha sido interrumpir sus conexiones con sus emociones. Porque no saben si lo que están sintiendo es por las drogas o lo que sienten no les gusta y lo cambian con las drogas en lugar de, es lo que estás sintiendo, aprende qué es lo que estás sintiendo, sé consciente de cómo lo sientes. Y yo dediqué muchas horas de meditación. Digo meditación así porque yo no sabía lo que era la meditación. Y sigo sin saberlo cuando la gente me lo explica.
porque para mí la meditación no es lo que la gente me cuenta que es meditación. Y entonces, ese niño, siendo consciente de todas esas, no todas, porque era, claro, tienes que aprender, y yo no soy un genio. Podría haber aprendido mucho más si hubiera sido mucho más consciente, porque consciente era. No sé si gracias al control mental, no lo sé, porque el control mental me llevó hasta un límite, y luego fui consciente de ese límite, y traspasé ese límite. Que no es traspasarlo, es volver hacia atrás, es volver al principio, no a la niñez, antes de nacer, porque el niño ya se va contaminando de buena manera al principio, porque todo lo real y lo irreal lo convierte en su ser. Da igual que sea real o irreal, lo has convertido en parte de tu ser. Y para mí Venecia era una ciudad que era solo mi ciudad. Para otras personas su Venecia no tiene que ver con mi Venecia. Nada que ver. Y mi Venecia no tiene nada que ver con la Venecia que conocí. Esa Venecia de la realidad. Pero yo he vivido la otra, he disfrutado la otra. Por eso es poco importante viajar. Lo importante es, estés donde estés, sentir. Entonces no existe, sí existen sitios muy bonitos como fotografiables o no fotografiables. Entonces yo tenía muy claro que mi viaje por Asia iba a ser 90% metafísico y 10% físico. Ese 10% físico es para todo lo material. Fotografía, vídeo, pasiones mías que me gustan. Podría haber, yo qué sé, comida, espectáculo, todas las cosas para las que viaja la gente, ¿no? Y visitar y tal, no sé qué. Y conocer gente. Y a lo mejor incluso tener alguna bonita relación platónica, sexual o lo que sea. Pero siendo consciente. O sea, yo no tengo sexo con una persona que quiere follarme y lleva bebidos 3 litros de cerveza. Y la veo con cierta agresividad hablando con un japonés que está un poco colgado de marihuana, pero está mucho más tranquilo y más agradable que ella. Cuando sentí aquello dije, me apetecía tener sexo, pero no con esa persona, no con esa energía. Y le dije, buenas noches, me voy. Luego, ¿nos llevamos otro día? Digo, sí, no, o no. Eso es la consciencia. Yo me estaba manejando en 2 niveles de consciencia. El del me apetece sexo es más básico que el otro. Y entonces hay veces que ese otro, bueno, lo practicas. Y te sacia esa necesidad. Y no necesitas cubrir la otra. Lo que pasa es que es bonito compartir algo maravilloso con una persona, en plan sexual o lo que sea. Pero cuando no hay prácticamente nada, yo no echo de menos el sexo. Y ni siquiera... En Asia estuve más de un mes sin ni siquiera masturbarme, sin ni siquiera pensar en sexo. Pero el sexo más maravilloso después de tener sexo con una pareja con la que tienes mucho cariño, amor, armonía, sentimiento, con compañerismo, conexión, telepatía, todas las cosas, y además tienes sexo a ese nivel, es maravilloso. Y es tan maravilloso como tener sexo contigo mismo a ese nivel. Sintiéndote que estás en el cosmos, siendo parte de una supernova. Y al final a lo mejor dejas de masturbarte porque ese placer es más inmenso que el sexual. Entonces, si buscas solo placer, aprende a ser consciente y amplifica esos placeres. Y lo que hace la gente es lo contrario, se drogan para llegar a esos placeres sin saber cómo llamarlos, si los llamas a través de una jeringuilla o estar en un estado de nothingness, estar en una especie de nirvana, pues sí, a mí me supone más esfuerzo, que no es esfuerzo, porque sigo disfrutando por el camino, que es escuchar ciertas ondas cerebrales, practicar mi relajación mental, irme a estados que no sé qué, y al final estaré en lugares que solamente algunos que han consumido heroína, digo hablando solamente de la gente que lo haya consumido con drogas, pero no han sido capaces ni de aprender, porque no han sido conscientes nunca. Yo a toda la gente lo que le hago es
ayudarles a ser conscientes de las cosas. El problema, sí, lo que dice este chico, Víctor, es que los conviertes en unos inútiles porque yo tengo ya pruebas de gente que incluso no sufriendo para nada, pero yo les decía, esto, se hacía así, la conciencia, o se daba un golpe en la pared aquí, ¡pam! Digo, y era en el momento de ser consciente de algo. Y fue aprendiendo. Y le costó 2 años, 3 años. Y un buen día empezó a ser consciente de todo. ¿Era infeliz antes? ¿Se sentía? No, para nada. Se sentía súper a gusto de estar aprendiendo lo que aprendía. Claro, si a una persona le hace sentir mal, yo estoy hablando solamente de esta situación, existen millones de otras situaciones, infinitas otras situaciones. Yo estoy hablando solamente del aspecto de estados elevados de conciencia y ser consciente de ellos. Porque ahí, y luego están el resto de las ayudas. El resto de las ayudas me las pela. Si son psicológicas, para mí sigue siendo del mundo humano. Esta no es psicológica. Ser consciente de un estado elevado de conciencia y ser consciente de cosas que la otra persona sabe, ve, entiende, pero no las siente. Y hasta que llega a ser como si fuera tu copiloto, ve las cosas a la vez que tú, y cuando tú estás siendo consciente de algo, esa persona todavía no está siendo consciente de algo. Y entonces se lo cuentas. Mira, y llega un momento en el que esa persona, a la vez que tú lo has sentido, y no sabes si es porque lo has sentido tú o porque esa persona lo ha ido viviendo a la misma velocidad que tú, o incluso más rápido, incluso lo has sentido antes, y lo expresa así. Es consciente de. Y a veces solamente hace falta una risa. O podría ser a lo mejor una mala cara. Podría ser cualquier cosa que te confirmara eso. Pero el tema está en que no hay un plan, no hay un protocolo que defina todas esas cosas porque son infinitas. Es solamente ser consciente. Y cuando eres consciente de que no hay ninguna conexión porque no estás conectado a lo mejor contigo mismo, o tu conexión absoluta contigo mismo, por lo que sea, no conecta. Bueno, nunca me ha pasado. Ya que chulos los cuernos, parezco ahí. Tengo 2 cuernos, los negros y los naranjas. Bueno, voy a seguir escuchando a este hombre, a ver por qué derroteros me lleva. A ver si sigue con el rollo infinito o no, porque parece que se está marchando del rollo infinito.